El silencio en la corte imperial japonesa tenía un peso diferente, una promesa fría que se aferraba a tu espalda antes de que el primer rayo de sol tocara el tatami. Despertaste con el olor tenue del incienso quemándose en la esquina de la habitación, su aroma persistente como una sombra que nunca se desvanece del todo. La madera áspera bajo tus manos rozaba la piel cansada, mientras el frío del amanecer se colaba por debajo de las puertas corredizas sin pedir permiso, indiferente a tus deseos de calor. Tus pasos eran el único sonido que rompía la calma, su eco apagado por las paredes de papel y lino, resonando en el espacio pequeño y cerrado que llamabas refugio. Afuera, el viento mecía en los bambúes, ese susurro constante que parecía susurrar secretos antiguos, tan inmutable como el tiempo que te ataba a esta rutina. Cada crujido de tus huesos al levantarte parecía una medida del precio que pagabas por mantenerse vivo en este juego de silencios y miradas ocultas. Miraste hacia la mesa baja, donde ya debía preparar el té para el daimyo. La madera pulida reflejaba la luz tenue, gastada por años de manos inquietas como la tuya. Comenzaste a moler las hojas con lentitud, cada movimiento repetido, con una paciencia casi obsesiva, el ligero zumbido de los insectos en el jardín afianzando la monotonía. Si hoy una batería baja nos desesperara, imaginaste entonces lo que significaba que tu único mechero se consumiera sin remedio en esta corte era un problema mucho más decisivo y sin vuelta atrás. El ritual era interminable, casi como una caricia monótona sobre la punta de tus dedos, moliendo, batiendo, dando vueltas al bambú. Del cucharón, cada acción era un latido en el ritmo lento que marcaba tu existencia. El roce constante de la cerámica fría contra la madera, tu respiración acompasada perforando el silencio como el latido tenue de un tambor en la distancia lejana. Era un pequeño mundo que te contenía, un espacio frágil entre la amenaza y el alivio. En ese momento, un destello de esperanza cruzó tu mente. El aroma dulce del té recién preparado, el calor que comenzaba a llenar las tazas, como un abrazo tímido que prometía una pausa breve, casi apacible. Por un instante, ese gesto mínimo te recordaba que la vida aún conservaba pequeños oasis en aquel mar de sospechas. Pero entonces, el jardín se sumió en un silencio repentino e inquietante. El leve zumbido se apagó, y un murmullo de secreto parecía deslizarse detrás de las puertas cerradas. Giraste la cabeza, tus ojos topándose con la sombra fugaz de una mirada entre cervos que viajaba sin palabras, cargada de duda y de advertencia velada. La atmósfera se densificó y supiste, sin que nadie lo dijera, que algo pronto cambiaría en la corte. Oye, antes de que Morfeo te lleve definitivamente, revisa rápido si sigues suscrito. Para algunos, el botón desapareció y no quiero que pierdas las próximas historias para dormir. Aprovecha para dejar un like suave como una almohada. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué hora es allá. Tu interacción mantiene este rincón de calma vivo. Gracias por ser parte. El jardín permanecía en silencio, pero no era el tipo de silencio que se presenta cuando todo ha terminado. Era un silencio cargado, como el aliento contenido antes de un movimiento decisivo. Tus manos, aún temblorosas por el frío que el amanecer había traído consigo, descansaban sobre la mesa baja, mientras tus ojos se ajustaban lentamente a la penumbra que suavemente cedía espacio a la luz del día. El aroma del incienso, cada vez más tenue,
se mezclaba ahora con el fresco olor del bambú mojado por el rocío de la noche, una fragancia húmeda y terrosa que parecía envolverte y presionar contra tus sentidos con una calma inquietante. El deslizar de las puertas corredizas llegó hasta ti como la pausa prolongada entre dos silencios, revelando un pasillo poco iluminado que parecía esperarte, lleno de promesas invisibles y pasos por dar. Comenzaste a caminar despacio, sintiendo bajo las plantas de tus pies el delicado tatami cediendo ligeramente con cada movimiento. El tacto era frío y áspero, una textura que parecía relatar historias antiguas de ceremonias ocultas y secretos susurrados en voz baja. A cada paso, el sonido amortiguado resonaba con una exactitud calculada, cada eco un recordatorio de la atención que debías prestar a cada detalle, a cada sombra que el sol naciente dibujaba sobre las paredes. Tus dedos rozaron la madera de los marcos, la superficie lisa y pulida por años de encuentro con manos temblorosas y seguras a la vez. El frío se consumió lentamente en la temperatura de la madera, pero dejaba una sensación residual, como si el silencio de la corte estuviera impregnado en cada fibra, esperando envolverte con su manto invisible. El jardín afuera parecía congelado, tan estático que cada bambú parecía ralentizar su vaivén habitual. Apenas un suspiro de viento rompía la quietud, y el nuevo zumbido de insectos anunciaba la llegada del día, más suave y lejano. Mientras avanzabas, notaste un ligero cambio en el aire, un peso indecible que se agarraba a las mejillas como una bruma persistente. A lo lejos, la estructura principal de la corte destellaba bajo la luz que poco a poco ganaba fuerza. Las ventanas abiertas, mostrando sombras que no estaban del todo quietas. La sensación de vigilancia, silenciosa y paciente, se sentía como un manto sobre tus hombros, y sabías que cada movimiento estaba siendo observado con atención, aunque ningún rostro mostrara ese escrutinio abiertamente. Al llegar a un pequeño altar que se erguía entre bambúes y piedras gastadas, detuviste la marcha. La superficie cubierta de musgo y polvo contaminado parecía ofrecer un momento efímero de refugio. Colocaste tu mano suavemente sobre la piedra fría, sintiendo la rugosidad que contrastaba con tus dedos cada vez más calientes por la precaución y la ansiedad contenida. Cada respiración se hacía lenta, como un tango silencioso entre la calma obligada y la alerta constante. Al apartar tu mano, una sombra fugaz cruzó tu visión lateral. No era un error de la luz, ni un juego de interiores y exteriores. Era algo distinto, algo que hacía que el silencio pareciera aún más espeso, casi cobre, casi metálico. No miraste de frente, solo sentiste el cambio en la atmósfera, como si el aire hubiera avanzado un paso, apresurando el ritmo invisible que solo tú parecías poder escuchar. Tu cuerpo se tensó, una oleada sutil de frío recorriendo tus venas, mientras tus ojos buscaban sin encontrar la fuente. Sabías que detrás de cada pared, detrás de cada árbol, alguien aguardaba, o al menos eso creías. La sensación rumorosa de un secreto presente en la corte se hacía más real y dominante, como si la mañana misma estuviera a punto de romper su compromiso con la tranquilidad. Avanzaste medio paso más. El sonido de tu respiración ahora parecía más fuerte en tus oídos, un latido indeciso que se mezclaba con el leve crujir del tatami bombeado por tus pasos. Cada movimiento era una coreografía delicada entre el deseo de avanzar y la necesidad de cautela.
El peso de esperar lo desconocido se sentía en tu pecho, una presión suave que te recordaba que en esta corte la calma era un lujo frágil y temporal. Mientras te acercabas a una puerta entreabierta, la frescura del aire se tornó más penetrante, deslizando un aroma diferente, a madera quemada y pergaminos viejos. Tus manos rozaron la superficie de la puerta, notando la aspereza de la pintura gastada y el leve temblor que surgía de la construcción antigua. Una mezcla de miedo y curiosidad corrió por tu espalda, impulsándote a detener el tiempo un instante más. Escuchaste entonces un murmullo, apenas perceptible, que se deslizaba desde dentro como un secreto entretejido con el viento. Era una voz sin voz, una sugerencia de palabras no dichas, pero sentidas intensamente. El silencio de la corte se quebraba al borde de tu percepción, un umbral que amenazaba con revelar o esconder algo determinante. Sin apartar la mirada de la puerta que se resistía a abrirse del todo, sentiste que un nuevo peso, invisible pero abrumador, comenzaba a asfixiar la atmósfera a tu alrededor. Los bambúes al otro lado parecían inclinarse, no por el viento, sino por una voluntad muda y pesada que se expandía, como si el mismo tiempo dudara en avanzar, y dejara un espacio para lo inevitable. Suspiraste largo, dejando que tus pulmones se llenaran una vez más de la mezcla de fragancias y presagios. En ese suspiro, una idea resonó con claridad fría y lapidaria. No todo en la corte se mantiene en equilibrio, y aunque aún no se vieran las sombras al acecho, sus dedos comenzaban a rozar las paredes, buscando grietas por donde colarse. Maldita sensación, pensaste, pero no la pronunciabas. El eco de tus pasos todavía habitaba el pasillo, pero tú permanecías quieto, atrapado en la frontera entre lo que era y lo que estaba por llegar. Y entonces, casi sin darte cuenta, una mano invisible pareció cerrar lentamente la puerta, justo delante de ti, dejando en la penumbra una promesa oculta, una pregunta sin respuesta y la certeza de que el silencio estaba a punto de romperse. El roce de la madera contra tus dedos parecía más frío aún, una caricia quebradiza que se perdía entre la humedad persistente del rocío. La puerta detalladamente labrada, una reliquia del tiempo que parecía respirar silenciosa, permanecía entreabierta, invitándote a asomarte a ese espacio que escondía tanto más que paredes y sombras. Te contenías, conteniendo cada inhalación, como si la misma tensión fuera capaz de romper esa barrera intocable y dejar salir algo que no debía ser liberado aún. Tus pies se detuvieron con suavidad, no queriendo ni tan solo perturbar el silencio denso que se había instalado en la atmósfera del corredor. Había una fragilidad en ese momento. Cada segundo que se alargaba se volvía una secuencia apenas audible, como el murmullo que escapa de un suspiro olvidado. Los leves crujidos del tatami bajo tu peso parecían a punto de ser sepultados por un silencio aún más profundo, uno que crecía con el paso del tiempo y que parecía anticipar un cambio, un movimiento imperceptible que desvelaría algo que no estaba siendo revelado. Al entrar, el aire se cargó con el aroma tenue y al mismo tiempo pesado de la madera ardiendo lentamente. El olor a pergaminos antiguos y tabaco apagado llenaba el cuarto, envolviéndote en una sensación de estar dentro de un recuerdo dilatado que se negaba a morir. Alargas la mano hacia la mesa baja, dejando que los dedos se posen suavemente sobre la superficie desnuda. Sentiste el bajo relieve del papel de arroz envejecido
pegado a los bordes. La atmósfera estaba suspendida, una pausa prolongada que parecía mantener todo en equilibrio precario. Una brisa sutil, casi imperceptible, se coló por una rendija, apagando momentáneamente el aroma a humo. El silencio pareció ceder un poco ante ese susurro, pero el peso de la espera no desapareció. Te acercaste despacio a una ventana, deslizando los dedos por la varilla de madera entreabierta, percibiendo la humedad fría que se filtraba desde fuera. El jardín permanecía inmóvil. Los bambúes apenas se mecían, como si también contuvieran la respiración. Atrapados en una quietud oscura que no se correspondía con la luminosidad cada vez más insistente del amanecer. La luz filtrada creó sombras caprichosas en las paredes, mezclándose con la penumbra para formar figuras que se movían lentamente, envolviendo la habitación en un juego de claroscuros que parecían transformarse al ritmo de tu propia respiración. Te quedaste observando, cada minuto estirándose como la tela de un kimono que se desenrolla con lentitud, esperando que ese tiempo extendido te ofreciera alguna señal, alguna indicación aunque mínima de lo que sucedería. El leve sonido de pasos distantes rompió por un instante el hechizo. Te quedaste quieto, cada fibra de tu ser alerta, pero mantuviste la calma. Te convertiste en parte del silencio. El eco de los pasos se disipó entre las paredes cubiertas de papel y madera, dejando tras de sí solo un susurro de presencia intangible. Sabías que no estabas solo, aunque la soledad pareciera ser la única compañía en ese lugar. La corte respiraba contigo, compartiendo su secreto al margen de tus sentidos. Un aroma nuevo y diferente penetró con la brisa, esta vez más cercano, más humano. Era un toque de vapor de té, mezclado con la fragancia tenue del sudor fresco. Un recuerdo fugaz apareció y desapareció en tu mente, el eco de una figura que pasaba al otro lado del pasillo, vista tan rápido como un parpadeo. La intriga se tejía con temor, un manto que te impedía dar un paso más sin antes medir 1000 veces cada impulso. Las luces del sol empezaban a teñir el mundo con tonos dorados y ambarinos, pero la tensión persistía, como una cuerda invisible que te ataba a ese momento exacto, a ese instante frágil y pasajero donde la calma podía romperse en la siguiente exhalación. Diste un paso adelante, sintiendo la vibración tenue del tatami bajo la planta del pie, y el sonido casi imperceptible de una sonrisa sin alegría que se dibujaba en tu mente. En ese instante, un susurro apenas audible, un roce en el aire que parecía más que una simple corriente, pasó por tu oído. No eras capaz de identificar su origen, pero la profundidad de su presencia hacía que tus sentidos se agudizaran al máximo. El cabello rozó tu cuello, el frío se volvió más penetrante, y cada latido de tu corazón parecía un tambor lejano, narrando una historia de advertencia. De repente, la sombra a la que habías estado prestando atención se volvió más nítida, como una mancha oscura que se pronunciaba con más fuerza contra el fondo difuso. No había movimiento evidente, pero la sensación de ser observado creció hasta llenar cada rincón de tu cuerpo. Instintivamente, tus ojos se dirigieron hacia la puerta por la que habías entrado, notando por primera vez que ya no estaba entreabierta. La madera se había cerrado lentamente, con un susurro que fue una sentencia muda.
El cuarto quedó sumido en una penumbra densa, interrumpida solamente por los últimos rayos de luz que se colaban por el borde inferior de la puerta. El aire se volvió pesado, casi tangible, como si el tiempo se hubiese detenido y te ofreciera solo esa frágil fisura para respirar. Tu respiración se volvió más pausada, buscando calmar el torbellino interior que amenazaba con desbordar. Y justo cuando la sensación de que algo irremediable estaba a punto de ocurrir te envolvía por completo, un eco sutil, lejano pero claro, rompió el silencio. Un murmullo que no pertenecía a la mañana ni a la corte, sino a la sombra misma que acababa de proclamar su presencia, anunciando que nada volvería a ser lo mismo a partir de ese instante. El aire dentro de la habitación se volvió más denso, cargado de un silencio profundo que no se permitía romper. Tú permanecías inmóvil, cada músculo a la espera de un susurro, cada aliento medido para no perturbar la calma vigilante que se había instalado junto contigo. La penumbra parecía palpitar, como si el mismo espacio tuviera vida contenida, y cada sombra parecía prolongarse y retorcerse, dibujando formas que rozaban el límite entre lo real y lo intangible. Tus ojos se esforzaron por acomodarse a la oscuridad creciente, buscando en la nada alguna pista, un movimiento sutil, el roce de una presencia oculta, pero solo encontraste la tenue línea de luz que filtra por debajo de la puerta. Esa rendija era una promesa y una advertencia al mismo tiempo. Había un mundo aún más cerrado del que no formabas parte, un secreto que la madera resistía revelar. Tu mano comenzó a temblar ligeramente al rozar el suelo, la madera pulida y fría transmitiéndote una sensación de vacío creciente que parecía absorber tu resistencia. El aroma persistente del humo se tornó más marcado, como si la brisa que entraba arrastrara historias de otros tiempos, viejas palabras que se empeñaban en no callar. El olor a pergaminos quemados y tabaco apagado se mezclaba con el fresco y húmedo olor del rocío, creando un equilibrio casi tenue entre la calma y la inquietud. Sentías esa paradoja en cada aliento, un equilibrio delicado y frágil. Avanzaste un lento paso hacia la puerta cerrada, notando cómo el tatami cedía apenas bajo tu peso. Tus dedos se estiraron para palpar la superficie de la madera, descubriendo la aspereza de la pintura antigua en contraste con su pulido desgaste. Cada roce parecía una caricia rota, un eco de tiempos que aún respiraban bajo esa capa de barniz agrietado. Sin embargo, el frío que sentías no venía solo del exterior nivel material. Era un frío íntimo, un susurro invisible que te envolvía y tensaba la piel. Al pisar unos centímetros más, el silencio se tensó con fuerza, te empujó a detenerte. Un leve crujido, casi imperceptible, deslizó hasta tus oídos. No era un sonido externo, era un murmullo de presencia, un roce de sombra que parecía deslizarse en paralelo a tu propio silencio. Te quedaste quieto, la respiración contenida como si romperla fuera a despertar algo largamente dormido. El tiempo pareció disolverse en esa pausa. Incluso el susurro del viento fuera, que apenas agitaba los bambúes, cesó, dejando a cada hoja suspendida en una inmovilidad inquietante. Percibiste entonces cómo el aroma del incienso palidecía ante un nuevo perfume, un leve dulzor metálico, como si el aire mismo sangrara entre las rendijas ocultas de la corte. Ese detalle pequeño, casi imperceptible, fue tu ancla
para saber que la tensión era mucho más tangible de lo que pensabas. Un escalofrío subió por tu espalda, haciendo que tus músculos se endurecieran y se prepararan para un movimiento sutil. La puerta empezó a vibrar, apenas perceptible, como si respondiera a un pulso invisible, y entonces escuchaste un sonido sordo, un golpe seco contenido, que resonó dentro del cuarto como un latido súbito y apagado. No fue un llamado, ni un aviso claro, sino una firma indeleble de que algo se había activado, algo que hasta ese instante dormía en las entrañas mismas de la corte. También notaste que la luz que ingresaba por debajo de la puerta comenzó a fluctuar, ahora intermitente, como si un cuerpo se desplazara lentamente, provocando una sombra móvil que te observaba sin ser vista. La vibración de ese movimiento invisible era una corriente que atravesaba el suelo y subía por tus piernas, un tirón sutil que te empujaba hacia atrás, pero también te obligaba a no apartar la mirada. Sin proponértelo, tus pupilas se dilataron y tu respiración se volvió un hilo pausado, mientras buscabas contener el miedo, sin dejar que se manifestara en un temblor. Pero en ese instante, justo cuando la sensación de ser observado alcanzaba su punto máximo, la puerta se abrió lentamente, ni un centímetro más rápido que la paciencia con la que abres los ojos en un sueño interminable. Una grieta de penumbra dio paso a una luz difusa que iluminaba un rostro invisible, pero cuya presencia parecía tan real como el frío que atravesaba tu cuerpo. El aire, al romper la barrera cerrada, trajo consigo un murmullo apenas audible que parecía caminar entre las sombras, un lenguaje sin palabras que retumbaba en tu mente y agitaba los pensamientos. No reconocías la voz, ni siquiera estabas seguro de si era un susurro o una amenaza, pero su textura cargada de promesas incumplidas te hizo saber que nada en la corte volvería a ser igual. Unos pasos más allá, ninguna figura visible, pero un indicio de movimiento. Una risa sin sonido, un latido en silencio. La atmósfera cargada se deslizó fuera del cuarto, extendiéndose por los corredores con una lentitud casi deliberada. Tú permaneciste, atrapado entre la puerta que se abría y la sombra que te llamaba, incapaz de decidir si dejarte llevar o contenerte más un momento. Entonces, justo cuando la piel de tu cuello erizaba por el aire frío y la incertidumbre envolvía cada esquina, un último sonido cortó el tiempo, el cierre suave, pero definitivo, de la puerta tras de ti. Esa sentencia muda convirtió el espacio en un refugio lejano y extraño, una prisión temporal que te retuvo en el umbral entre lo conocido y lo que acechaba tras él. En ese instante te diste cuenta de que la calma prometida se había liado en un nudo firme e invisible. Algo, adherido a esos muros y espacios bajos, comenzaba a moverse con intención, deslizando sus dedos largos y callosos por las grietas del silencio. Y el eco de ese contacto, frío y antiguo, te susurró al oído una verdad ominosa y urgente, tan leve que parecía el suspiro mismo del viento al rozar las hojas. Era la señal. La noche ya no era refugio, ni el amanecer garantía. La corte te esperaba en su forma más oscura, y tú estabas en el centro, sin luz, sin respuesta. El sordomudo latir de una promesa rota flotaba en el aire,
lista para desenredarse. El aire dentro de la habitación seguía pesado. La sombra que acababa de cerrar la puerta se había llevado contigo no solo la luz, sino también la tregua invisible que hasta entonces permitía el descanso de la mente. Permanecías inmóvil, cada músculo tensado al límite, sintiendo cómo el frío lentamente se colaba en la piel, esa manta invisible que entumecía pero que mantenía en alerta. El silencio ahora era un vacío denso, como un pozo que absorbía toda esperanza y la retenía a oscuras, lejos del alcance de tu voluntad. Podías escuchar tu respiración, cada inspiración dilatada en el pecho y cada exhalación seguida de un leve temblor. El tiempo parecía estirarse, disolviéndose en la penumbra y dejando solo la presencia tangible del propio latido. El eco de aquel golpe seco aún vibraba entre las paredes, una pulsación muda que hablaba de una intención oculta, de un peligro suspendido en el aire, invisible pero palpable. Tu cuerpo, aunque quieto, se erguía alerta, preparado para cualquier paso que debías anticipar, cualquier sombra que pudiera deslizarse detrás de ti en el silencio. A tu alrededor, la penumbra parecía adquirir una textura propia. Las paredes ya no eran simples superficies, sino entidades que respiraban lentamente, como si susurraran memorias antiguas de secretos guardados y pactos no escritos. El olor del incienso se mezclaba con otras fragancias, menos definidas, tímidas. Había un dejo tenue a madera quemada, a olmo envejecido, pero también algo más, un aroma metálico y frío que te hacía vibrar sin entender aún su procedencia. Era un perfume desafiante, una sentencia no pronunciada que reclamaba tu atención. Sin pensar, moviste la mano hacia la puerta, buscando en la oscuridad algo tangible. Tus dedos rozaron la pintura reseca y descascarada, sintiendo el relieve imperfecto de las grietas que contaban otra historia. El roce era frío, casi cortante, una caricia que parecía clavarse como una aguja en la piel. El tacto te hizo entender que no estabas solo. Algo más estaba allí, acechando en esa misma penumbra, compartiendo tu espacio sin hacerse visible. Una presencia tan quieta como el frío que te envolvía, pero tan real como la textura áspera bajo tus dedos. Decidiste avanzar, cada paso cuidadosamente medido, el tatami cediendo solo lo suficiente bajo tus plantas para recordarte la fragilidad del equilibrio en que te movías. El ruido amortiguado que tus pasos producían se sentía como un suspiro contenido. No solo evitabas perturbar el silencio, sino que temías que un sonido fuera demasiado, que despertara algo que debía permanecer dormido. La lenta danza entre adelante y atrás, entre movimiento y quietud, se convertía en el único ritmo posible, mientras las sombras se alargaban y tu percepción se agudizaba. Una ráfaga fría se deslizó desde la ventana casi sellada, arrastrando consigo con un olor diferente. Esta vez, el aroma era más vivo. Cargado con la humedad fresca de la mañana, pero también con un dejo amargo de hojas marchitas. Apenas pudiste contener un estremecimiento mientras ese aire rozaba tu cara, uno que no pertenecía al espacio conocido, sino a una frontera invisible que separaba la rutina diaria de lo inesperado. Inspiraste profundamente aquel oxígeno desgastado y lo absorbiste con cuidado, como si prendieras un hilo invisible que conectaba tu cuerpo con él. En porno, al llegar frente a otra puerta,
Tus dedos vacilaron. El muro de madera presentaba un dibujo en relieve, gastado por el tiempo, pero aún imperioso en su trazo. Fue un instante en que todo se detenía, tu respiración suspendida, tu mente desafiando el abismo que carecía abrirse ante ti. De nuevo, un sonido interrumpió ese momento, un leve crujido, esta vez más cercano al suelo, que resonó en la estancia como el eco sutil de unas pisadas sigilosas. No giraste la cabeza. En cambio, tu cuerpo entero respondió al llamado. Una electricidad fría subió por tu columna vertebral, paralizándote por un instante. Entonces, en una danza silenciosa y calculada, tus ojos buscaron en la penumbra. Apenas un centímetro de luz escapaba por debajo de la puerta. Pero esa franja era suficiente para despertar la inquietud que yacía dormida justo. Debajo de tu piel, a lo lejos, un murmullo imperceptible comenzó a tomar forma, un susurro de voces que no pronunciaban palabras, solo promesas rotas y advertencias apenas veladas. La atmósfera se espesaba, cada inhalación cargada con ese rumor que parecía surgir desde las grietas mismas del edificio, como si las paredes respiraran y murmuraran entre ellas. Sin moverte, la luz cambió abruptamente, como si alguien o algo cruzara muy cerca. Sentiste el impacto invisible de esa presencia rozando tu brazo, un frío que no se originaba en el aire, sino en la piel misma, llenando tu cuerpo de una alerta primitiva. El murmullo se convirtió en una sorda melodía de tensiones no resueltas, arrastrando contigo a un abismo del que no podías apartar la vista. Cerraste los ojos un instante, intentando controlar el temblor que te sacudía, sumergiéndote en un silencio interior que apenas contrarrestaba la tormenta de sensaciones. Al abrirlos nuevamente, la puerta cedió ligeramente, un gesto lento y calculado, como si el propio tiempo estuviera ralentizado para permitir que la verdad se filtrara. El espacio entre la puerta y el piso se iluminó con un brillo opaco, oscuro, casi líquido, un estímulo que desencadenó un estremecimiento profundo en la base de tu cuello y te obligó a retroceder un paso. Aunque tus pies parecían fundidos al suelo, esa pequeña abertura era un juramento silencioso, la promesa indeleble de que algo había cambiado para siempre, de que lo porvenir no sería una continuación del pasado, sino un abismo distinto, oscuro y desconocido. Te sentiste atrapado, como una sombra prisionera del rompería definitivamente el equilibrio y revelaría lo que en la corte se había mantenido oculto por demasiado tiempo. El eco sordo del cierre de la puerta perduró en el aire como una sombra que no se disipa, envolviéndote en una oscuridad espesa y silenciosa que parecía tragarse el espacio y el tiempo a tu alrededor. El frío se infiltraba ahora sin permiso, esa humedad persistente que se pegaba a la piel como una capa invisible, recordándote cada latido que batía lento en el pecho. Todo parecía haberse detenido, como si la corte misma contuviera la respiración, aguardando a que un secreto largo tiempo oculto comenzara su lento despliegue. Tus ojos, ajustándose a la penumbra, buscaban formas, detalles fugaces, cualquier indicio de movimiento. La madera de las paredes irradiaba una presencia vieja, casi viva, que vibraba suavemente bajo la caricia de tu mano extendida, tan fría y áspera como el aire que te envolvía. La textura contra la yema de los dedos era un recordatorio tangible de la fragilidad del tiempo
y del silencio en que te encontrabas atrapado. Sentías cada grieta en la pintura, cada surco tallado por las manos invisibles del pasado, como una historia inscripta en el cuerpo mismo de la corte. Respiraste con lentitud, el aire denso, entrando y saliendo con un ritmo medido que parecía resistirse a romper la quietud impuesta. En ese suspiro se coló un aroma distante, entre incienso apagado y madera antigua, mezclado con un toque metálico. Esa presencia intangible, cambiar para siempre. Tus pies apenas rozando el suelo de tatami, respondieron a un impulso silencioso que aceleró el pulso en tu cuerpo. Cada paso se desplegaba con una delicadeza extenuante. El roce de tus plantas descalzas contra la superficie era un diálogo mínimo entre tu ser y el mundo que absorbía cada sonido, cada vibración, como si fuera el latido sutil de un corazón antiguo. El eco de tu movimiento moría casi antes de nacer, retornando a ti como una caricia invisible que te envolvía en la soledad compartida con la corte muda. El aire tembló levemente. Un susurro casi inaudible se deslizó por la habitación, como un secreto escapando de labios que ya no podían hablar. Tus sentidos se expandieron, afilándose, atentos a la delicadeza de cada cambio en la atmósfera. Sentiste la brisa, húmeda y fría, que entraba entre las rendijas, trayendo consigo el aroma de hojas caídas, tierra mojada y una pincelada amarga de algo no dicho. Fue un instante minúsculo, una mota suspendida en el tiempo, pero cargado con la densidad de un presagio que se aferraba a tu piel. Al acercarte a la ventana, tus dedos recorrieron la madera gastada, el barniz levantado y resquebrajado hablaban del paso implacable de las estaciones y de los secretos guardados entre sus fibras. Afuera, el jardín parecía detenido en un suspiro eterno. El bambú, otrora vibrante y constante, ahora apenas se movía bajo la calma tensa, como merece un espectador a la espera. El rocío todavía perlaba las hojas, reflejando la luz que comenzaba a colarse tímida, dando al paisaje un brillo levemente dorado, casi como una promesa efímera de paz en medio de la inquietud. Volviste. La mirada hacia el interior, la habitación te envolvía en sombras palpables que bailaban suavemente al ritmo de tu respiración y tus pensamientos. El silencio, lejos de ser vacío, tenía textura, como una tela gruesa y áspera que se extendía en todas direcciones, atrapando el aire y la historia en un abrazo lento. Cada rincón parecía guardar una memoria, un suspiro congelado en el tiempo, esperando ser desvelado cuando fuera el momento preciso. Un crujido casi imperceptible rompió esa danza de quietud. Fue tan leve que dudaste si había sido obra de tu imaginación. Pero el cuerpo es sabio y tensaste los músculos, listo para reaccionar sin necesidad de conciencia plena. Tus ojos rastrearon la penumbra, buscando la causa sin dar un paso atrás. El sonido se repitió, esta vez más claro. Era el roce sutil de un cuerpo deslizando, un susurro que viajaba por el suelo y se posaba en el silencio con cuidado. No había luz suficiente para ver, solo la sensación gritante de ser observado, de compartir el espacio con una sombra que no se entregaba. Al girar levemente la cabeza, una corriente fría rozó tu cuello, trazando un camino helado por la piel delgada detrás de la oreja. Esa caricia sin tacto fue un aviso, una palabra muda sin forma,
pero cargada de una urgencia contenida. La tensión recorrió tu columna vertebral como un hilo fino, despertando sentidos dormidos bajo capas de rutina. Algo se aproximaba, no en violencia, sino con el peso implacable de lo inevitable que llega en silencio. Volviste a fijar la mirada en la puerta de madera sólida, esa frontera entre lo conocido y lo oculto. Ahora la línea de luz que antes se colaba bajo el umbral parecía vibrar, pulsar lentamente, como un latido contenido, y por primera vez percibiste un cambio sutil, un suspiro de aire que no venía de fuera, sino de dentro. El mundo entero parecía detenerse para escuchar ese pulso escondido, ese aliento retenido dentro de las paredes. En un acto que fue tanto voluntario como reflejo, extendiste la mano para tocar la manija antigua. La madera estaba más cálida esta vez, como si el tiempo mismo hubiera cedido un poco, liberando una fracción de su misterio. Un estremecimiento recorrió tus dedos, una oleada de energía sutil que te recordó que la corte no es solo espacio, sino voluntad, memoria y amenaza al unísono. Los murmullos que apenas rozaban tu conciencia comenzaron a entrelazarse en un tejido complejo, madejas de voces sin nombre que tejían y futuros inciertos. No había luz para disiparlas, ni sombra para aferrarse, solo la sensación profunda de estar en la antesala de un cambio irremediable. Tu piel se erizó, no por el frío, sino por la certeza de que la siguiente puerta a la que cerraste atrás ya no podía sostener la calma. Mientras contemplabas esa frontera, un último sonido cortó el espacio, un susurro seco, casi un crujido, como la primera hoja que cae tras un largo invierno. Y aunque nada apareció, ni sombra ni figura, supiste sin dudar que la corte estaba despertando de un sueño peligroso, y que tú, solo tú, contabas con el tiempo que quedaba para prepararte o desaparecer. El peso del silencio en la habitación que ahora te envuelve es una presencia física, casi tangible, que parece presionar sobre tus hombros con una fuerza inesperada. Cada inspiración que tomas desplaza aire frío que se cuela sigilosamente entre las rendijas del tatami y se mezcla con el aroma a madera quemada que persiste, profundo y penetrante, imbuido en las paredes mismas que te aprisionan. La penumbra se ha espesado hasta convertirse en un velo que no solo oscurece la vista, sino que atenaza también el pulso, ralentiza el latido y alarga cada instante en una eternidad sostenida. Tu mano todavía roza la superficie áspera de la puerta, la pintura recubierta de grietas que delinean con paciencia los años olvidados, como heridas visibles que el tiempo se niega a curar. El tacto es frío, como una sombra que se aferra a tu piel, y ese contacto breve es el único puente que conecta tu cuerpo con la promesa y la amenaza que aguardan más allá del umbral. Cerrado. No hay prisa, no habrá prisa. Solo el peso de la espera se extiende ahora, lleno de significado y tensión, como un hilo invisible que tensa la atmósfera entre lo que fue y lo que está por venir. En tu respiración, la calma debería filtrarse como un manantial, pero no es así. El aire se ha vuelto más denso, y en ese denso silencio envuelto de naturaleza y antigua historia, notas un murmullo imperceptible que nace lejos y se va acercando.
No es un sonido definido, sino una vibración etérea, una oleada que se siente más con la piel que con los oídos. Es como si la propia corte exhalara un secreto contenido durante demasiado tiempo, un suspiro olvidado oculto tras cada rincón y cada hoja mecida por el viento. El jardín, visible a través de la rendija de la ventana entreabierta y cubierta de musgo, parece congelado en el octavo exacto antes de un movimiento. El bambú, que antes balanceaba sus ramas con un ritmo silente, ahora parece una estatua viva, una masa inmóvil bajo el fresco rocío de la mañana. Capturas un aroma húmedo y terroso, una mezcla de la frescura del bambú mojado y la persistente fragancia del incienso apagado que permanece como una sombra difusa. Este lento instante parece un puente delicado, un espacio suspendido entre el día que comienza y el misterio que ha decidido despertar. Tu cuerpo responde a esta quietud con un temblor apenas perceptible, esa excitación que camina entre la calma y la alerta. Cada uno de tus pasos se vuelve un ritual en sí mismo, un cuidadoso estudio de la textura del tatami, de cómo cede apenas bajo tu peso, antes de retornar a su rigidez habitual. Cada roce de tu planta contra la superficie es una palabra muda, un intento de no quebrar el pacto tácito que se ha establecido entre tú y el espacio. No puedes saber si serás un invitado o una sombra más en la historia que está por desvelarse, pero sabes también que detenerte ahora ya no es una opción. El leve resquicio de luz que se filtra por debajo de la puerta contempla con un parpadeo extraño, casi hipnótico. Ese hilo de claridad pulsa, se mueve como si respirara al ritmo de un corazón invisible y silencioso. Tu mirada se fija con tanta intensidad que casi puedes sentir la vibración de la luz, la energía contenida en ese espacio demasiado pequeño para ser solo un umbral. El aire cambia, el frío se intensifica y el aroma metálico que había anunciado la presencia de algo oculto se vuelve más fuerte, como la advertencia silenciosa de una tormenta que se aproxima sin ruido, pero con intención firme. Una corriente inesperada te roza, un murmullo inmaterial que parece atraer cada centímetro de tu piel al borde del conocimiento. Sientes la brisa fresca, un contacto leve y apenas perturbador que parece deslizarse desde las sombras para envolverte en un abrazo de incertidumbre. En ese momento, el eco de un movimiento apenas visible rompe la perfección del silencio. No hay figura, no hay sonido definido, solo una señal escurridiza, como un destello que danza fuera del alcance de tus ojos, pero que carga con una promesa indeleble. El corazón se acelera, no por el miedo de encontrarte con una amenaza, sino por la respuesta antigua de tu cuerpo, que se prepara para lo desconocido. Los músculos tensos, la respiración contenida, cada fibra de tu ser se sintoniza con la vibración del instante. La madera cruje levemente bajo tu peso, un sonido apenas audible que se mezcla con el latido profundo en tus oídos, como el tambor lejano de una ceremonia ancestral. Deslizar los dedos por la manija, ennegrecida por el tiempo, es un gesto de calma forzada, un acto de control frente a la oleada de sensaciones. Entonces, sin aviso previo, la puerta comienza a abrirse con una lentitud calculada, como si el tiempo mismo se estirase para prolongar la tensión contenida. La grieta que se dibuja entre el marco y la hoja revela un resplandor tenue y turbio, que no ilumina, pero invita a mirar más allá. El frío se filtra con más fuerza y con él un murmullo profundo que parece surgir desde el corazón mismo de la corte rota.
No hay palabras claras, sino ecos de voces que se entrecruzan en una melodía de secretos y promesas incumplidas. Tu cuerpo se encuentra en equilibrio precario, atrapado en el instante extenso que precede a la revelación. Sabes que esta apertura es más que física, es un umbral hacia algo que cambiará irrevocablemente todo cuanto has conocido. La esencia misma del misterio se respira ahora con cada aliento, y la corte, silenciosa hasta el extremo, espera paciente por revelar lo que estaba oculto. Y cuando tus ojos se adentran en ese espacio entre la luz y la sombra, el eco de un susurro rasga la penumbra, una voz informa que tensiona el aire como la cuerda de un arco, un aviso sutil, un preludio inquietante. La promesa concreta de que la corte ya no será un refugio, sino el principio de un duelo silencioso, cuyo desenlace está por escribirse. El roce frío de la madera se prolongaba bajo tus dedos, un contacto que parecía enlentecer el tiempo mismo, deteniendo cada segundo en una pausa profunda y pétrea. Respiraste hondo, dejando que el aire húmedo y denso entrara lentamente, cargado con el aroma persistente de incienso y el fresco perfume de bambú mojado. La penumbra alrededor se espesaba, su peso silencioso colgando en el aire como una tela oscura que se aferraba a tu piel con insistencia. Tus pasos, tan suaves y medidos como un suspiro contenido, deslizaron lentamente sobre el tatami, apenas deslizándose, dejando que cada movimiento fuera una caricia prolongada sobre aquella superficie áspera y gastada. La atmósfera parecía respirar contigo. El eco leve, casi un latido distante, acompañaba tu avance, mientras tus ojos se acostumbraban a la sombra y encontraban la textura granulada de las paredes, sus grietas delineando historias que sólo el tiempo podía contar. El silencio no era vacío, sino un manto denso y expectante que cedía solo al más mínimo susurro del viento, filtrándose por las rendijas, agitando tenuemente las hojas del bambú afuera. Cada hoja parecía un poema inmóvil, reflejando la luz creciente con un brillo débil, casi tímido, como si temiera romper la fragilidad de aquel instante suspendido. El rocío perlaba las puntas de aquellos tallos delgados, y el aire se impregnaba de una humedad terrosa y fresca, con un dejo dulzón que recordaba el verdor recién lavado de la madrugada. Detuviste por un momento tu andar para apoyar la palma sobre la madera pulida de un marco cercano. La textura era fría, rugosa, cargada con la energía mansa de los años, y en ese contacto encontraste un pequeño refugio dentro del vasto vacío del silencio. Tu respiración comenzó a compasarse con la lentitud del tiempo alrededor, cada exhalación escapando en un susurro que parecía disiparse antes de alcanzarte. La calma se erguía como un acto frágil, pero la tensión persistía, rozando tu piel con dedos invisibles que despertaban un silencioso presentimiento. El olor a pergaminos antiguos invadió el aire, pesado y seco, mezclado con un toque ligero, casi imperceptible, de madera quemada, que parecía flotar entre los pliegues de la corte. Era un aroma que hablaba de secretos guardados y promesas olvidadas, un testigo callado de pactos firmados a medias y sombras perdurables. Bajo esa fragancia, un eco tenue vibraba, como un ritmo oculto, un pulso que hacía latir la atmósfera con un peso profundo y contenido.
Mientras tu mirada se desplazaba con delicadeza, notaste la línea de luz que se colaba entre una puerta entreabierta. Titilaba con un parpadeo sutil, como un pulso apagado que llamaba a ser observado. El espacio detrás ocultaba algo intangible, una presencia casi susurrante que parecía observarte sin revelarse. La sensación erizó tu piel. Una corriente fría que subió por tu nuca y extendió su influjo hasta los dedos de tus manos y pies. Era como si la corte misma contuviera la respiración, atrapando el mundo en una quietud tensa, expectante. Avanzaste con cautela, cada paso un diálogo gutural con el suelo bajo tu peso, el tatami cediendo con suavidad, mientras tu cuerpo se movía en una coreografía de prudencia milimétrica. El roce de tus plantas desnudas sobre la superficie se mezclaba con el susurro lejano de la brisa, depositando el fresco aroma de hojas marchitas y tierra mojada en el ambiente. La tensión se enredaba en tus sentidos, despertando una alerta vieja y silenciosa que tensaba cada fibra de tu ser. Un murmullo, apenas audible, se deslizó desde el corredor cercano, un sonido que no podía atribuirse ni al viento ni al bambú. Era un roce sutil, cercano, con el ligero crujido del bambú quebrándose bajo el peso invisible de un secreto. No miraste a tu alrededor, pero sentiste la mirada latente que se posaba sobre ti, tan cerca que parecía desdibujar las sombras a tu alrededor. Tu corazón respondió con un latido tenue, un tambor lejano que marcaba el ritmo de una historia por escribir. Sentiste la madera vibrar bajo tu palma cuando la puerta se desplazó con una lentitud deliberada, una grieta angosta que fue abriéndose poco a poco, como una herida silenciosa que permite la entrada de algo inesperado. Del interior emergió una luz velada, apagada, que no buscaba revelar sino insinuar, convidar a un umbral difícil de cruzar. El aire fresco se filtró con fuerza renovada, trayendo consigo un aroma ahumado y profundo, entremezclado con un leve perfume metálico, que se asentó sobre tu piel como un aviso. Tus ojos se adentraron en ese espacio entre sombras y luz difusa, donde el silencio parecía transformarse en una voz muda que hablaba directamente a tus sentidos. No había forma ni figura, solo un peso intangible que se hacía más real con cada segundo que pasaba. La atmósfera contenía promesas rotas, heridas abiertas en el tiempo que anunciaban un cambio irrevocable. Un susurro sin palabras, apenas un roce de aire, recorrió el borde de tu oído. No había amenaza explícita, sino una certeza profunda, la calma antes de una tormenta, que no se veía pero se sentía con voracidad creciente. El frío intensificó su abrazo, y el murmullo se convirtió en una melodía oscura que vibraba en el aire, un presagio que hacía estremecer cada fibra de tu cuerpo. Y entonces la puerta se cerró tras de ti con un suave clic final, sellando el espacio en una penumbra densa, casi sólida. La luz desapareció, dejando solo la tenue línea de oscuridad intacta que ahora parecía abrirse a un abismo de misterio. Sentiste que el aire se espesaba y el latido en tu pecho se volvió una campana invisible que convocaba a lo inevitable. En ese instante exacto, la certeza te inundó. La corte nunca volvería a ofrecerte un refugio seguro. El silencio ahora era solo el preludio de una sombra que ya comenzaba a extender sus dedos invisibles,
buscando las grietas por donde colarse y transformar la calma en confusión. El fin de una pausa, el principio de un juego oscuro, cuyo siguiente movimiento estaba a punto de revelarse. El sonido disminuyó hasta convertirse en un susurro lejano que se fundía con la penumbra. La puerta cerrada atrás de ti no solo marcaba un límite físico, sino la conclusión de un ciclo que, aunque temido, había esperado su momento paciente, implacable. Respiraste hondo, dejando que el aire frío llenara tus pulmones, mezclado con el aroma terroso del bambú y el tenue recuerdo del incienso quemado. En ese instante, una calma inesperada se posó sobre ti, una quietud distinta a la inquietud que te había acompañado. Era la paz de haber visto al borde del abismo y sin caer, haber encontrado un espacio para respirar. La sombra que te había observado se desvaneció con la sutileza de un suspiro, como si hubiese cumplido su propósito de mostrar su presencia sin necesidad de quedar atrapada en la luz. Ya no había amenazas inmediatas, solo el eco de decisiones pasadas que se libraban en los silencios del reino. Tus dedos, aún rozando la madera fría de la puerta, sintieron el pulso minúsculo de la historia grabado en sus hendiduras gastadas. Cada pequeño desgaste era un testimonio mudo de los días que transcurrieron en esta corte, los secretos, las traiciones, los momentos de calma disfrazada. Todo contenía la fragilidad humana que había habitado aquel lugar, y tú, cansado pero intacto, te permitiste cerrar los ojos por un momento, sintiendo que esa ronda de incertidumbres había llegado a su fin. El sol, en su lento ascenso, lanzó un rayo que se coló tímidamente por la ventana. La luz bailó sobre los suelos de tatami, iluminando la habitación como un cálido dorado que contrastaba suavemente con la frialdad del amanecer. Había en ese brillo una promesa, un gesto silencioso de renovación, como si aquel día naciera con una responsabilidad distinta, menos opaca, menos llena de sombras. Con pasos controlados, te alejaste de la puerta que había cerrado el pasado y caminaste hacia el jardín. El bambú, que antes parecía suspendido en estasis, ahora se movía con un vaivén lento, acariciado por la brisa ligera que traía consigo el murmullo de la vida que continúa. Esta vez no había prisa, solo una cadencia lenta y casi reverente, como el devenir natural que sigue después de las tormentas. Recogiste una hoja caída, húmeda por el rocío reciente, y la sostuviste con suavidad. Su textura era frágil, su verde apagado por el tiempo, pero aún contenía la fuerza silenciosa de la naturaleza que se rehace constante. En ese pequeño objeto encontraste un reflejo de tu propia jornada, la resistencia contra la adversidad, la quietud ante lo incierto y la esperanza firme escondida en gestos simples. Volviste la mirada hacia la corte. Las ventanas abiertas atrajeron la luz del sol, revelando por fin un rostro sereno entre la multitud de sombras. No había resentimiento ni miedo en esa expresión. Había, en cambio, una aceptación tranquila del final llegado y la promesa del mañana que apenas comenzaba. La corte, con todos sus secretos y murmullos, parecía susurrar. Una despedida sin palabras, un gesto silencioso que reconocía el cierre de un ciclo y la importancia de la pausa que se abre con la resolución. Las paredes, las puertas y esos espacios entre la oscuridad y la luz no eran ya un confinamiento, sino un testigo mudo de lo aprendido,
de lo dejado atrás. Mientras caminabas por el umbral, dejando atrás la penumbra, sentiste cómo el silencio se transformaba en un acompañante suave y cálido, como una manta de invierno que envuelve sin apretar. El aire llevaba consigo el suspiro dulce y fugaz del final, mezclado con el dulce perfume del incienso gastado y la frescura intacta del bambú renovado. Tu cuerpo, cansado pero sereno, respondió con una pausa consciente, una entrega sutil a la calma que se instalaba en cada fibra. Era el cierre que buscabas y que el tiempo, con su paciencia de siglos, finalmente concedía. La liberación del temor, esa tregua interna protagonizada por un corazón que ya no atravesaba la tormenta, sino que aprendía a flotar en su después. El ritual que había empezado con pasos temblorosos en una corte cargada de secretos, encontró su pausa natural en el simple acto de respirar la mañana, con el sol despuntando sobre la corte japonesa, iluminando no un final, sino el suave inicio de esa paz tan anhelada. Y mientras el mundo continuaba su lento despertar más allá de las puertas corredizas, tú te diste permiso para dejar que la sombra de lo que fue se alejase, invitando al sueño reparador que llegó sin prisa, envolviéndote con su manto cálido, una historia contada al oído que invita a cerrar los ojos, silenciosa y definitivamente.